El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 10.01. 2020 actualizado 10.01. 2020 la película, estrenada en 1995, se basó en el libro de un escritor infantil. El director, inspirado por la fascinante historia de Uno Niño atrapado en un mundo de peligrosas aventuras debido a la indiferencia de los adultos, realizó una película que fut un gran éxito de taquilla. Sin embargo, este mágico cuento de hada no es solo una película interesante, sino también un cuento con moraleja sobre cómo encontrar la compréhension mutua entre adultos y niños. ¿De qué trata la película Jumanji? La historia comienza con un episodio en el que dos adolescentes llevan un cofre al bosque para enterrarlo allí. Cuando el procedimiento llega a su fin y el artefacto está casi escondido, extraño sonido parecido a los de un tam-tam empiezan a salir de él. Esto hace que uno de los chicos entre en pánico, pero el otro le obliga a terminar el trabajo y se marchan a toda prisa. Al cabo de un siglo, un chico llamado Alan encuentra un cofre. El adolescente está seguro de haber encontrado un valioso tesoro, pero resulta ser un juego llamado Jumanji. Decidido a jugarlo con su novia Sarah Whittle, Alan lanza los dados. Un cartel en el campo decía, te lanzaremos a la jungla hasta que saque 5 y 8, y el chico fut absorbido por el jugo. 26 años depuis en la mansión vacía de los padres de Alan, Peter y Judy, se mudan su tía. Los niños encuentran Jumanji y comienzan el jugo. Aparecen extraña criatura en la casa y luego Alan, que se ha convertido en adulto. Una vez en el mundo de la realidad, Alan se entra de la muerte de su padres, de la ruina de su fábrica. El joven decide terminar el jugo, pero no lo consigue, porque el siguiente movimiento debe hacerlo Sarah. Depuis de haber encontrado a la chica, la compañía completa el jugo, depuis de haber experimentado muchas aventuras. Debido a ello, el tiempo retrocede 26 años. Alan y Sarah vuelven a ser adolescentes, pero ahora han ahogado a Jumanji en el río atendant una piedra. Todo cambia en su vida. Tras crecer y convertirse en parja, evitant que la fábrica quiebre. Mientras tanto, el jugo es arrojado a la orilla del mar, donde lo recogen dos chicas que hablan francés. El significado de la película Jumanji. La película gustó tanto a adulto como a niño, resultado del talentoso trabajo del equipo del director. Al trabajar en la película consiguieron mantener el equilibrio entre los dos géneros y hacer algo entre una película de terror y un cuento de hada. Atracción cinematográfica hace una película atracción con una trama dinámica ha puesto a prueba a mucha gente, pero fue el director de Jumanji quien realmente lo consiguió. El público quedó asombrado, atónito, fascinado por un mundo mágico y brillante lleno de criaturas y plantas increíbles. La película no puede atribuirse ni al género de terror, ni al de aventura clásica, la mezcla de efecto especial aterrador. Y giro inesperado de la trama hace sentir miedo, pero no horror. La acción no va más allá del jugo, de la atracción, pero tampoco parece primitiva y previsible. La atmósfera de la película se apoya en imagen del caos del jugo, que irrompen espectacularmente del mundo de la fantasía a la realidad. Causant una impresión increíble los monos en moto, un cazador loco, animal salvage en el salón, enredadera embrianta. Viendo el ataque de las plantas locas a los héros o la escena de una inundación, el público se siente realmente preocupado, porque todo estos trágicos sucesos parecen muy auténticos. La trama te atrae hacia el jugo, haciéndote esperar sin aliento cada nuevo movimiento de los héros, cada minuto de la mística atracción. El misterioso jugo de mesa se convierte entre los ojos del atónito espectador en una realidad llena de tarea peligrosa, cuyo incumplimiento amenaza con terrible consecuencia. La única forma de seguir con vida es recorrer todo el campo de jugo. Esta premonición de escalofriantes aventuras hace que el espectador se convierta en coparticipe de los acontecimientos de la pantalla. Una historia sobre la compréhension mutua el argumento, que muestra la relación entre las personas, llena el cuadro de un profundo significado, haz pensar.
É impossible nos sympathisards com el chico que desapareció de casa hace mucho anoi, quando regresó, no encontró a su padres con vida. Las esna en las que el Alan adulto solo encuentra en el mundo cambiado las tumbas de su pariente y una fábrica en ruina, le gan. Al corazón, agitant los sentidos, recuerdant los valores real. El espectador piensa involuntariamente en las relaciones con sus seres queridos, porque el protagonista desapareció de la realidad. Al no tener tiempo de reconciliarse con su padre tras una tonta disputa. Alan solo con la edad se da cuenta de que solo deseaba el bien y la felicidad, sin embargo, el chico no lo apreció en su momento y se arrepintió amargamente más tarde. La imagen ensna a ser amable, honesto, misericordioso y valiente. Solo esta cualidad conducirán a la buena suerte no solo en el juego, sino también en la vida. No en vano, Peter, que decidió hacer trampa, casi se convierte en un mono. Es un mensage bastante comprensible para los niños. Las acciones altamente morales resultan ser correctas, aunque si difícil tomar una decisión, es lo que significa que el mal y la injusticia siempre serán castigados. Depuis de ver la película, queda claro lo frágil que puede ser la vida, y que el tiempo es escurridizo. El significado del final de la película la prometedora continuación del final de la historia no entusiasma menos que el principio. La imaginación del espectador dibuja mucha opción para el desarrollo de los acontecimientos. Cada uno tiene la suya. Alguien está seguro de que no puede involucrarse en juego desconocido, coger objeto insólito, interesarse por cosa mística. Y otros saben a ciencia cierta que solo la curiosidad sana, la mente inquisitiva y la capacidad de asombro pueden hacer que la vida sea realmente interesante. Admin.